Interna Radical continuamos charlando, pero esta vez con el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, el doctor Jorge Sapia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Ricardo, el gusto de saludarle. ¿Cómo está? Aquí andamos. No todas fueron flores la elección interna, ¿no? No, todo lo contrario. Creo que hubo algunas palabras altisonantes fuera de lugar que creo que no corresponden en política, sea el partido radical o el partido que sea, ¿no? Que la política, la militancia política exige de respeto mutuo, porque de lo que se trata es de que todos, o por lo menos para eso se fundan los partidos políticos, todos deben procurar alcanzar el estatuto del bien común. Y el bien común no se consigue si nos peleamos entre nosotros, nos agredimos entre nosotros, nos insultamos, y entonces es muy difícil trabajar con alguien que me ha insultado, o alguien a quien yo he insultado venga a trabajar conmigo. Doctor, ¿por qué se llega a esto? ¿Por la falta de liderazgo o porque alguien quiere apropiarse de un liderazgo que no puede asumir con, digamos, con el poder político que necesita la Unión Cívica Radical? Vea, Ricardo, yo creo que son varias cosas. Primero, esto pasa porque el radicalismo hace cerca de 20 años no va a elecciones internas, entonces ha perdido la costumbre de confrontar ideas en el marco de la urna. Y la urna es lo que permite el ejercicio democrático dentro de los partidos políticos y dentro de la sociedad en general. Es decir, acudir a la voluntad popular a través de la urna es lo que fundamenta el ejercicio democrático. Y como no se ha hecho este ejercicio democrático, sino que ha habido una seguidilla de componendas entre niveles directivos para elegir a las autoridades partidarias, hemos perdido la costumbre de ir a elecciones internas, que es un elemento que ha movilizado al partido históricamente y que ha sido una expresión de vivencia democrática. Y cuidado, yo hago la autocrítica. Yo fui designado convencional nacional del partido en un acuerdo de sectores políticos hace 8 años, ¿no? Sin elección interna, de modo que no me escapo de esa crítica. Y esto es lo que ha hecho que esta elección que acabamos de terminar no se haya desarrollado en un marco de respeto. Eso por un lado. Por otro lado, como bien decía usted, Ricardo, no tenemos un liderazgo, pero los liderazgos no se inventan ni se fabrican, los liderazgos emergen naturalmente. Es decir, el único que es capaz de generar un liderazgo es el propio líder, el que con su militancia, su actividad, sus ideas, su fuerza, su empuje, su impulso, es el que se va erigiendo en líder. Así surgió Raúl Alfonsín a nivel nacional, y en la provincia de Córdoba Eduardo Angelós. Es decir, fueron personas que se erigieron en líderes por la injundia y el peso propio que pusieron en la actividad política. Y entonces la falta de un liderazgo hace que no se amalgamen las posturas, que no se amalgamen las vocaciones, y que entonces haya una disputa que no debiera haber tenido la rigidez que tuvo en algunos momentos en esta elección interna. Doctor Sapia, al no haber liderazgo, ¿la política se convierte en pymes familiares? Es un riesgo. No digo que esto ocurra normalmente, que sí, esta sea la consecuencia de la falta de liderazgo, pero es un riesgo. Los liderazgos de algún modo acomodan las cosas dentro de los partidos políticos, y más dentro del radicalismo, porque aunque también ocurre en el peronismo, es decir, pero el radicalismo ha sido un partido originalmente de liderazgo. Es decir, fue Irigoyen un líder indiscutido, fue Alfonsín otro líder indiscutido,
a nivel provincial tuvimos el liderazgo de Amadeo Sabatini, tuvimos el liderazgo de Angelós. Entonces, es un partido que necesita el peronismo también lo necesitaba, empezando porque el peronismo nace con el liderazgo de Perón. Así Entonces, pareciera ser que en la Argentina los partidos políticos se nuclean en torno a un liderazgo. Doctor, sí, sí. No, le quería preguntar lo siguiente. Recién hablaba con el doctor Mestre y le decía que los triunfos dan oropeles. Es decir, ¿usted ve ya a Negri como candidato a senador y a Mestre como diputado nacional? Y yo creo que, yo no sé si esto es algo que Negri y Mestre hayan dicho o hayan firmado o hayan expuesto. Lo que sí sé es que hay gente del entorno de ambos dirigentes que están pensando en esa posibilidad. Pero yo lo que creo es que hay un tema fundamental previo a hablar de candidaturas para las próximas elecciones, para las PASO el 8 de agosto y después las generales. Yo lo que creo que hay que definir cuál es el rol de la Unión Cívica Radical. Es decir, y usted, Ricardo, me habrá escuchado a mí hablar de este tema largamente. Sí, señor. Yo creo que acá hay que definir si el radicalismo se considera en condiciones de seguir existiendo sometido a una coalición donde no ha ejercido ninguna suerte de liderazgo, ninguna suerte de personalidad propia, o trata de emerger con eso, con una personalidad propia, para plantarse frente a la sociedad y decir: aquí estamos los radicales que pensamos tal o cual cosa de lo que pasa en el país. Es decir, yo lo que creo que el radicalismo tiene que recuperar su autonomía fundada en sus valores políticos, en sus ideas políticas, en un partido popular que tiene como mira la búsqueda de la justicia social y que rechaza los postulados conservadores o aquellos que lo acerquen a una derecha neoliberal, como ha ocurrido hace muy poco. Entonces yo lo que creo es que el radicalismo primero tiene que definirse a sí mismo y después ver, una vez que tengamos esa definición, quiénes son aquellos que son capaces de encarnar esa definición, y después hablaremos de candidatura. Doctor, acaba de abrir el debate. Creo que se viene el debate en la Unión Cívica Radical. Le agradezco mucho la gentileza, doctor. Muy amable. Por favor, Ricardo, con mucho gusto. Hasta siempre.